Bueno, otro aspecto muy importante es el tema de la corriente que entregan este tipo de equipos. O sea, estos equipos entregan corriente alterna de 60 ciclos, en este caso y con un voltaje entre 110 y 120 voltios. Eh, la ventaja en este caso de la corriente que entregan es que ellos trabajan con una onda sinoidal pura. Esto quiere decir que la corriente que entregan este tipo de generadores es una corriente de mucha precisión y mucha exactitud. O sea, trabajan muy pegado a los 60 ciclos exactamente y al voltaje. Las variaciones de ciclaje prácticamente no existen y de voltaje tampoco. O sea, son equipos que entregan una corriente muy precisa, inclusive muchas veces mejor que la corriente que entrega la red eléctrica exterior. Y esto, la gran ventaja que tiene es que puedes trabajar sin ningún tipo de problema, conectar equipos que tienen alta sensibilidad a las variaciones de frecuencia y de voltaje debido a la electrónica que tienen, ¿no? Hay equipos de estos que por la electrónica que utilizan en sus componentes son muy sensibles a cualquier variación de voltaje o de ciclaje de la corriente y pueden dañarse en el caso de que haya oscilaciones, ya sea en la frecuencia o sea en el voltaje. Y en este caso eso no existe. O sea, estos equipos, ya les digo, entregan una corriente limpia y exacta y te dan la posibilidad de conectar equipos de alta sensibilidad electrónica sin riesgo de que puedan tener una avería. Y estamos hablando de teléfonos, de tablets, de laptops, de computadoras, de otros equipos inverter también que trabajan con tarjetas electrónicas que son sensibles a sufrir daño en los componentes por variaciones del voltaje o la frecuencia de la red. Pues con este tipo de generador ese daño es mínimo, o sea, está minimizado, porque trabajan con esta función inversora y realmente es muy bueno, o sea, es una de las mejores características que ellos tienen. Los equipos inverter, bueno, más o menos, la tecnología inverter es una tecnología que lo que hace es que evita los picos de consumo durante los arranques. La tecnología inverter lo que hace es que disminuye las revoluciones del motor, ¿no? Ya sea de un compresor o de otro tipo de motor en otro equipo, durante el tiempo en que no va a estar teniendo un alto consumo, pues las revoluciones disminuyen y eso hace que disminuya el consumo eléctrico o de combustible. Y es una gran ventaja también porque, por ejemplo, un aire acondicionado tipo inverter, el consumo de corriente va a ser menor que un aire acondicionado tradicional, porque en los aires acondicionados tradicionales el equipo uno le establece unas temperaturas de arranque y parada de acuerdo a un termostato y el motor se va a arrancar y va a parar de acuerdo a ese rango de temperaturas preestablecido. O sea, cuando llega a la temperatura mínima, el motor para y cuando esa temperatura va aumentando, que llega al valor máximo, pues el motor arranca otra vez. Y cada vez que ese motor arranca, genera un pico de consumo bastante alto, el motor eléctrico. Esa característica los equipos inverter no la tienen. O sea, el equipo inverter lo que hace es que cuando está llegando a la temperatura mínima, por ejemplo, del aire acondicionado que estamos hablando, pues él lo que hace es que disminuye las revoluciones del motor eléctrico del compresor a mínimo. Y entonces el consumo eléctrico disminuye sin parar el motor. Igual, y cuando está llegando de nuevo a la temperatura, al rango máximo de temperatura, del diferencial de temperatura ese preestablecido, pues el motor vuelve poco a poco a subir revoluciones y así va trabajando en el tiempo, ¿no? Y esto hace que el consumo eléctrico
en este caso del motor eléctrico, sea mucho menor. En el caso de este generador, pues es un motor de combustión que lo que hace es que cuando el generador le vas poniendo cargas, el motor se acelera. O sea, el motor de combustión interna, para poder mantener esa carga y mantener la frecuencia y el voltaje, pues él sube revoluciones. Y indistintamente, cuando le quitas carga al generador, pues el motor de combustión interna baja sus revoluciones. Pues le quitaste la carga del generador, que es como un freno que le pones al motor de combustión, y esto hace, en este caso, que te ahorre combustible. Este sistema es bastante bueno, por decirlo de alguna forma, pero normalmente él es funcional en el caso de estos equipos cuando ellos trabajan a menos del 75% de su capacidad nominal. Porque ya cuando el equipo trabaja con más del 75% de su capacidad, pues el motor generalmente trabaja a sus revoluciones de trabajo. O sea, no baja ni sube, porque necesita trabajar en este régimen de manera estable para poder mantener los niveles de voltaje y de ciclaje de generador. Pero cuando trabaja menos del 75% de la carga, pues sí, se pone en on el switch ese que tiene de modo económico, de ecomodo, y entonces el generador va subiendo y va bajando, el motor de combustión va subiendo y va bajando revoluciones de acuerdo a la carga que tiene el generador, y esto hace que economice combustible. Es una de las ventajas que tiene este sistema inverter en este tipo de equipo.